Bienvenidos a una edición más de Entre Líneas, el día de hoy 24 de abril, en una semana pues atípica porque estamos regresando del periodo vacacional. Diría Joaquín López Dóriga que a lo mejor no merecidas pero sí necesarias vacaciones. Mi nombre es Alonso Fernández y tengo el gusto de transmitir en compañía de Rubén García. Maestro. ¿Qué tal, Alonso? Bienvenido nuevamente. Gracias, pues nuevamente aquí listos para arrancar pues otra temporada más de Enlace Universitario. Y bueno, pues el día de hoy dedicaremos el programa a la ciencia y a los niños. Vamos a ver qué tienen en relación la ciencia y los niños. Y bueno, recordando que la última emisión antes de salir de vacaciones, pues hablábamos y dábamos un resumen de la Feria Tecnológica, de los proyectos que se realizan al interior de esta casa de estudios. Y bueno, pues, ¿qué tendremos para hoy? Y que además será el inicio de, bueno, más bien será el tema del miércoles, que es un resumen, bueno, más bien una cobertura de lo que se dio en la Feria Tecnológica y en la Jornada de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Pero como bien lo dice Alonso, el día de hoy nos toca hablar de niños, que ya se acerca el día. Niños, pues sí, 30 de hay abril. Que tocar ese tema obligatoriamente, pero antes les recordamos que ya iniciamos nuestro proceso de captación en la Universidad Tecnológica de Corregidora. Ustedes pueden ingresar a www.utcorregidora.edu.mx y si no, también pueden a captación.utcorregidora.edu.mx o síganos en las redes sociales y desde ahí les da un enlace directo a esta zona de la captación o del registro de nuevos aspirantes en Facebook, que es UTC Oficial, y en Twitter, que es UT-Corregidora. ¿Qué te parece si empezamos, Alonso, con nuestra primera noticia? Pues sí, y nuestra primera noticia tiene que ver con una feria que organiza la Secretaría de Cultura y es obviamente una feria dedicada a los niños que tiene que ver con la ciencia y la cual se va a llevar a cabo el próximo 29 de abril. La Secretaría de Cultura invita a la Feria de Arte y Ciencia Infantil el próximo 29 de abril en el Centro de Documentación con más de 6 talleres. Impartirán conocimientos de tipo artístico y científico, conmemorando el Día del Niño. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se impartirán los talleres dentro del inmueble de la antigua Presidencia Municipal. Cada mesa tendrá una capacidad hasta para 30 niños. Finalmente, la titular de Cultura agregó, las actividades son para los niños, pero también pueden asistir adultos, así que la invitación es para todos, en especial para los niños, que serán los festejados. Hay muchísimas historias alrededor de la ciencia y de la tecnología que llevan a entender un poco o un poquito de esa locura en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y precisamente la siguiente noticia tiene que ver con Ciencia Loca. Acercan el conocimiento mediante juegos y experimentos cotidianos a niños de España. Fomentar la curiosidad científica de los más pequeños, acercándoles al conocimiento, gracias a objetos cotidianos, experimentos y juegos, es el principal objetivo de los talleres Ciencia Loca, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de España. Según se informa, un total de 107 niños y niñas van a descubrir, gracias a esta iniciativa, principios científicos, con cerca de un 90% de las plazas ofertadas cubiertas. Y sin duda una de las instituciones de educación superior que tiene más apego en el desarrollo de ciencia y tecnología es el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues ellos organizaron en días pasados una feria donde se dan a conocer prototipos y actividades relacionadas con la enseñanza y la aplicación de las ciencias. Vamos a verla.
Instituto Politécnico impulsa la ciencia entre niños y jóvenes. Con el fin de impulsar la ciencia en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta un nivel superior, el Instituto Politécnico Nacional llevó a cabo la Expociencia Metropolitana 2017 en la unidad de Culiacán de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica. Niños desde 5 hasta jóvenes de 25 años presentaron trabajos de divulgación, innovación e investigación de ciencias exactas y sociales, así como el desarrollo de la tecnología. El evento, que fue organizado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, en coordinación con el IPN y el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Tecnológico. También se impartieron talleres y prácticas de sonorización, matemáticas, manos de cera, presión atmosférica, pila de limón, consola y microfonía. Si hablamos de ciencia para niños, pues los niños siempre están de la mano con sus padres o con sus tutores o la gente cercana a ellos. Así que promover la ciencia en las familias también debe ser interesante. Vamos a ver la siguiente nota. Feria de la Ciencia Sostenible en Valladolid. El 6 de mayo, en el campus Miguel de Belíbez, una veintena de actividades acerca del conocimiento científico. La Feria de la Ciencia Sostenible es un evento de divulgación con el objetivo de acercar la ciencia a niños, jóvenes y familia en general, a través de una jornada festiva llena de espectáculos de ciencia, espacios interactivos y talleres temáticos para todas las edades. El Parque Científico de la Universidad de Valladolid organiza esta jornada de divulgación dentro de las actividades programadas con un motivo de su 10º aniversario. La institución tiene, entre sus misiones, trasladar la ciencia a la sociedad y organizar la Feria de Ciencias Sostenibles. Con esta intención, acercar a todo el público en su entorno festivo. Y bueno, vemos que las actividades de divulgación de la ciencia, sobre todo en esta modalidad de ferias, es muy recurrente. Así es. Tanto en México como en la madre parte. Sí, así es. Es una línea que trabaja mucho gobierno y que inclusive aquí mismo, al menos en el municipio, que también es un programa que está a lo largo del estado, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Así también es. Tiene uno que se llama Ciencia para Niños, precisamente lo pueden revisar en su página. Y es muy interesante toda la interacción que tienen porque llevan a especialistas alrededor, o más bien dentro de todo el estado, y les platican sobre la importancia de las tecnologías, cómo hacer compostas, cómo se relaciona la ciencia química con su vida diaria, y es muy interesante todo ese ejercicio. Sí, aquí reconocer la labor del CONCITEC, que es el Consejo Estatal de Ciencia del Estado de Querétaro, donde incluso pues algunos de nuestros chicos han participado. El CONCITEC apertura una convocatoria de forma anual. Se financian algunos proyectos y parte del compromiso de estos proyectos beneficiados es hacer la presentación en escuelas primarias, en secundarias, en bachilleratos de todo el estado de Querétaro, y con eso tratar de crear un círculo virtuoso donde jóvenes se puedan motivar viendo proyectos de otros jóvenes un poco con más edad que realizan ya aportaciones importantes a la ciencia. Así es, y que se culmina obviamente con la entrega de los proyectos y de los prototipos, pero también con una feria que se hacía anualmente en el Gómez Morín, y donde los estudiantes presentaban estos proyectos, pero sobre todo había una intención que era hacerlo de manera personal y muy dedicada hacia los niños, porque precisamente la preocupación no nada más del estado de Querétaro, sino de muchas partes del mundo es la pérdida de esta
motivación o de esta línea de hacer ciencia y tecnología, ¿no? Que es donde, entre comillas, está pues el desarrollo tecnológico más fuerte y los límites de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Y bien, y ligando este tema de ciencia y de niños, pues va a ser el tema del siguiente bloque. Y mientras tanto, pues vamos a nuestro primer corte en Enlace Universitario. Ven, te invito a que veas lo que tenemos para ti. Desarrollamos sistemas mecatrónicos para facilitar procesos industriales. Estudiamos TICS porque nos gusta la tecnología y estar comunicados. Nos gusta trabajar con orden, diseñando planes maestros de mantenimiento. Aquí contribuimos a la ciencia con química y biotecnología. Buscamos nuevos productos para el desarrollo turístico. Esto tenemos en la Universidad Tecnológica de Corregidora. Ven, sabemos que está en ti. Ser universitario está en ti. La Universidad Tecnológica de Corregidora te ofrece las carreras de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación, Mantenimiento, Química, Turismo Mecatrónica y la Ingeniería en Biotecnología. Regístrate en línea. utcorregidora.edu.mx. UTC, Universidad Tecnológica de Corregidora. 483-0070. Inscripciones abiertas. Tu futuro está en ti. Universidad Tecnológica de Corregidora. Yo soy UTC y estudio Química y Biotecnología. Soy UTC y estudio TICS. Yo soy UTC y estudio Turismo. Somos UTC y estudiamos Mantenimiento. Yo soy UTC y estudio Mecatrónica. Somos UTC. Ven, te estamos esperando. Y bueno, pues regresamos a Enlace Universitario y hablando del tema de la ciencia y los niños. Y a ver, Rubén, platícanos, tú que eres papá, ¿cómo has acercado ese proceso científico a experimentos simples? Maestro, me acabas de poner en predicamentos. No, tuvimos la fortuna de que los Reyes Magos se hicieron cargo de toda esta labor. Eso es bueno. Y tenemos ahí un paquete que se llama Ciencia Repugnante. No voy a decir la marca, pero búsquenlo así, se llama Ciencia Repugnante. Es muy divertido, pero lo más interesante de ellos es uno, que a los niños pues les gusta mucho porque practican con bicarbonatos y reacciones básicas, fundamentales. Combinan colores, crean cosas, ven las diferencias entre una sustancia, un coloide, o sea, hablando ya de esa parte muy de ciencia y tecnología. Y ellos lo ven ya, por ejemplo, te ponen a fabricar sangre. Entonces, pues al final les pones la sangre ahí en la piel y ellos súper emocionados, pero están viendo cómo mezclas cosas, ¿no? Y la parte interesante de este tipo de juegos es que te explican. O sea, tienen un manualito, entonces tú les lees a los niños y les va explicando qué es lo que está pasando con el experimento. Entonces, sí me he preocupado por esa parte. Muy bien, palomita. Y vamos a ver, pues, con respecto a este tema, cuál es la opinión de Karina Martínez de, pues, un área de comercialización. La mayoría de los niños y jóvenes disfrutan de la construcción y elaboración de materiales. Observan sorprendidos cómo funcionan las máquinas, los equipos electrónicos y se maravillan con los fenómenos de la naturaleza. Esta curiosidad natural puede ser aprovechada para que los niños y jóvenes decidan desarrollar una carrera hacia la ciencia o la tecnología cuando sean adultos, o bien comprendan y se interesen por lo que ocurre a su alrededor desde un punto de vista informado. Lo importante es animarlos y despertar su interés y curiosidad en estos temas.
Y para hacer esto existen revistas de ciencia para niños como son Principia Kids, Muy Interesante Junior, De Veras y Menuda Ciencia. Bien, pues lo que acabamos de ver es el tema del día y ahora sí vamos a conocer la opinión de Karina Martínez, que pertenece a un área de comercialización acerca de la ciencia y los niños. El aprendizaje y la ciencia, como el desarrollo de habilidades y la estimulación pueden lograr que aumente la capacidad de un niño. ¿Cómo darnos cuenta si eres un niño genio o no? Tal vez no sea difícil darnos cuenta. Hay niños que a su corta edad pueden hacer mayor parte de actividades y de destrezas que un niño de su común edad no puede hacer. Es cierto que no hay un estándar ni un calendario para saber si nuestros hijos están bien, adelantados o atrasados de acuerdo a la edad que tienen, pero si bien es parte de nosotros apoyar a nuestros hijos para que puedan lograr ser un genio. Hay casos de niños que a los 12 años, por ejemplo el caso de Angrid, que a los 12 años está estudiando la forma y la medicina contra el cáncer. Creo que ahí la ciencia tiene mucho que hacer. Nosotros como padres, los médicos como apoyo, los laboratorios y la cuestión científica son parte del apoyo de nuestros hijos y parte de esos niños genios que van a cambiar el futuro de este mundo y el futuro no solo de México, sino el futuro de todos nosotros. Así que apoyemos la educación de nuestros hijos, ayudemos a que no haya un niño genio entre 1000 o entre 1,000,000, sino que sea 2, 3, 5, 10 niños genios. Vayamos, acerquémonos a los libros, a los conocimientos, a los psicólogos para poder interpretar a nuestros hijos. Una de las mejores formas de ayudar a nuestros hijos es la lectura y la música clásica. Hay música para estimulación, hay música para relajación, que aunque parezca increíble, el cerebro de nuestros hijos es capaz de identificar y eso forma parte de las destrezas de uno de nuestros hijos. Acérquense a la lectura, lean con sus hijos, que un hijo de 1 año o 2 no va a saber leer, pero si sabe ver, sí se va a acercar y entre más vean que nosotros leemos, nuestros hijos se acercarán a la lectura y podremos hacer de nuestros hijos algo mejor. Pues ahí tenemos a Karina. Muchísimas gracias por esta opinión. ¿Qué te parece, maestro? Pues realmente muy sincera, muy honesta. Finalmente creo que ella visualiza cuáles son las áreas de apoyo que se le pueden dar a un hijo y sobre todo, como bien apuntabas hace un momento, pues la conducción y uno mismo en la medida en la que vas generando actividades donde los chicos pueden relacionar la causa y el efecto de las cosas, pues se va formando este pensamiento científico. Así es, que aunado a lo que comenta ella muy acertadamente, que es la lectura, se puede fomentar y se puede crear un recurso humano muchísimo más eficiente, no nada más a nivel profesional, también a nivel personal, ¿no? Hay ocasiones en las que yo siempre he puesto este ejemplo de que yo particularmente a mí no me gusta leer mucho novelas, cosas de ese estilo, pero sin embargo sí me gusta mucho leer sobre tecnología, sobre ciencia y otro tipo de lectura que yo creo que también tiene que ver con mi formación. Mis hermanos, mis papás también leen mucha novela, mucho ciencia ficción, todo eso, y mis 2 hermanos leen muchísimo ese tipo de lectura. Sí. Entonces yo sí coincido con la opinión de ella. Sí, y es más bien la acentuación, porque a veces también esa cuestión de leer se nos inculca como un dogma, pero nadie nos dice qué leer o cómo leer. Sí, no nos guían. Entonces, finalmente, si tú en tu formación descubriste que lo importante para ti era los artículos científicos, y es más, en eso has hecho tu carrera, pues finalmente ahí hay una ganancia que se apalancó de algún momento donde en casa probablemente te orientaron que era importante la lectura. Y que a fin de cuentas tú también lo estás viviendo ahorita, ¿no? Así es. Has tenido que leer cuántos artículos. Una infinidad de cosas. Y que es parte de una formación. Ya también, haremos, ¿no?, un programa especial de todo lo que leí en Semana Santa. Todo lo que has escrito y tienes por escribir. Pero bueno, siguiendo en este tema de los niños, pues es importante comentar que pues los chicos tienen una curiosidad natural
Y esa curiosidad es parte también de las características de cualquier científico. Entonces, la vinculación entre la ciencia y los niños, pues es natural. Sí, natural, completamente. Sí, y para eso vamos a solicitar nuestros apoyos de imágenes a producción, donde vamos a tratar un poco el tema de cómo realmente esta sinergia se puede dar, ¿no? De cómo nosotros podemos ir introduciendo poco a poco estos niveles, ¿no? Hace rato, fuera de cámara, comentábamos que yo sí era un poco escéptico en la parte de si realmente fomentabas o no una actividad más de ciencia, ¿no? Más de observación en los niños. Y platicábamos sobre la ciencia repugnante. Y yo uno de los cambios que he visto en mis niños es que automáticamente cuando les pasa algo, empiezan a relacionarlo con la experimentación que tuvimos. Entonces, quieras o no, ellos se están volviendo más observadores de su entorno. Y precisamente esto es lo que nos dicen. La ciencia básica se basa en un fuerte componente de observación. Sí, y sobre todo en entender que en el proceso de los niños la memorización es algo muy sencillo y es algo parte de su estructura, pero en la medida en la que uno va aprendiendo a vincular lo que uno ve con otros elementos del ambiente, es conforme el pensamiento se va robusteciendo, se hace más analítico, y como estamos viendo aquí en pantalla, pues es la experimentación y la formación de estos niños, que estamos viendo ahí ejemplos de jóvenes destacados que pues llegan a despuntar en ciencia, y ahí vemos que en este aspecto la ciencia es un ámbito democratizador, porque ahí no hay distinción social, ni de raza, ni de sexo, sino finalmente ahí se homologa, y es lo que estamos viendo en pantalla. Así es, y depende completamente de la persona, y eso es algo muy bonito de la ciencia, porque precisamente no discrimina absolutamente nada. Así es. Con que tengas esa habilidad de observar, esa habilidad de analizar tu entorno, de crear una propuesta que sería la parte de la hipótesis, que es la que tienes que comprobar a través de la experimentación, donde la experimentación te permitirá esclarecer o refutar esa hipótesis. Así es. Y que al final se convierte, si nos vamos al método científico, digamos, de todo lo que nosotros conocemos, pues convertirlo en teoría o en ley, ¿no? Así es. Pero es un procedimiento muy bonito y que lo vemos desde los niños. Así es. Y bueno, finalmente la ciencia pues es una disciplina en donde está permitido equivocarse, es bien visto equivocarse. Así es. Y te dan un premio si logras demostrar por qué alguien está equivocado. Entonces finalmente ese aspecto también de motivación y sobre todo de buscar alternativas y de corregir errores, pues es parte de la producción científica. Así es, y hay muchísimos casos de personas que han desarrollado una hipótesis muy fuerte a nivel de doctorados, de maestrías, donde se propone una diferente forma de llegar a algún lado, y que al final, después de toda la experimentación, inclusive haciendo diferentes experimentos, se dan cuenta que no es cierta su hipótesis. Y ese conocimiento y es válido. Es válido. Es válido completamente. Pero existe esta parte donde nosotros mentalmente nos bloqueamos en el buen sentido de la palabra, porque pensamos que es erróneo y que hicimos mal algo. Y en realidad esa es la ventaja de practicar la ciencia, ¿no? Que no te estás equivocando en el procedimiento, simplemente tu hipótesis no se cumple con las condiciones que tú tenías, ¿no? Así es. Y es completamente válido decir que no sirvió la hipótesis y tiene igual de validez para todo. Y aquí, bueno, pues recordar que el conocimiento es algo acumulativo y que finalmente nosotros, el desarrollo científico y tecnológico que tenemos, lo hemos logrado en base a estudios, a errores y a un montón de documentación y de información que generaciones anteriores a nosotros nos han legado. Entonces es responsabilidad sobre todo de estas universidades tecnológicas aprovechar ese conocimiento, que ese conocimiento se transforme en tecnología y que nosotros sentemos las bases para futuros desarrollos científicos. Así es, y que es lo que conocemos como el estado del arte y el estado de la técnica de cualquier investigación. Así es, pues muy bien. Y yo creo que con esto podemos concluir gratamente esta emisión. Los invitamos obviamente a que participen en nuestras redes sociales. Tenemos cuenta de Facebook, tenemos cuenta en Twitter, pero es importante y sobre todo hoy recordarles que a través de nuestra página utcorregidora.edu.mx se encuentra ya abierto el espacio para que ustedes realicen su preregistro, tengan un lugar asegurado
con nosotros y bueno, pues ahí encontrarán todas las fechas que es necesario tomar en cuenta para que puedan formar parte de esta gran casa de estudios. Así es, les recordamos, encuentren su mejor versión y vengan a la Universidad Tecnológica de Corregidora. Hasta luego.